Tema 208. Pascual de Andagoya y Pedro Mártir de Anglería. Soy Pedro Mártir de Anglería, humanista, sacerdote al servicio de los reyes católicos y de sus sucesores. Escribí Décadas del Nuevo Mundo, dedicada a conquistadores, papas, al modo periodístico, así me lo contaron. Pedro Mártir de Anglería no fue un historiador en el sentido moderno, ni un cronista de gabinete aislado. Su posición como miembro del Consejo de Indias y su cercanía a los reyes católicos y posteriormente al emperador Carlos V, lo situaban en el vórtice del flujo informativo transatlántico. Su método era periodístico. Entrevistaba a los navegantes recién llegados a Sevilla o Valladolid, leía la correspondencia oficial de los gobernadores y, crucialmente, tenía acceso a las probanzas de méritos y servicios que los conquistadores enviaban para solicitar recompensas. Para la época que escribe es un hombre anciano, escéptico y a menudo horrorizado por los relatos de violencia que llegan de las Indias. Su escritura en las décadas 3, 4, V y 7 refleja este cambio de tono. Ya no es la maravilla del descubrimiento colombino, sino la cruda realidad de la colonización administrativa y la lucha entre conquistadores. Es en este contexto de desencanto y realismo político donde debemos situar la recepción de las noticias sobre Pascual de Andagoya. Llegué a América muy joven en 1514. En la armada de Pedrarias Dávila a Santa María de la Antigua del Darién. Su capacidad de observación y redacción le valió puestos administrativos como visitador general de los indios. Su propia obra, La relación de los sucesos de Pedrarias Dávila, escrita en la década de 1540, es una retrospectiva apologética. Sin embargo, durante los años en que Mártir escribía solo era un informante activo. Sus cartas, informes oficiales y testimonios orales transmitidos por procuradores eran la materia prima que Mártir procesaba. El primer punto de convergencia narrativa entre ambos autores es la descripción del escenario físico y humano de Castilla del Oro tras la llegada de la Armada de Pedrarias en 1514. Mártir de Anglería dedica gran parte de su tercera década a estos eventos. Mártir describe con un realismo estremecedor la catástrofe que siguió al desembarco en Santa María de la Antigua del Darién. Escribe sobre hombres vestidos de seda y brocado muriendo de hambre en las calles, pidiendo un pedazo de pan. Esta descripción coincide casi palabra por palabra con las memorias posteriores de Andagoya, quien vivió esa hambruna en carne propia. La relevancia de esto radica en que Mártir valida la extrema dureza del entorno que forjó el carácter de Andagoya. Un aspecto fascinante es la zoología fantástica. Mártir se deleita describiendo los peligros de los ríos de la Antigua y el mar, caimanes que devoran hombres de un bocado, serpientes venenosas, murciélagos que chupan la sangre de los soldados dormidos. Para Mártir de Anglería, informado por las cartas del obispo Quevedo y los partidarios de Balboa, Pedrarias es un villano. Mártir utiliza términos como furia, ira y desgracia para referirse a su administración. Lamenta la ejecución de Vasco Núñez de Balboa con amargura, viendo en ella el triunfo de la envidia sobre el mérito. Andagoya, por el contrario, fue un hombre del sistema de Pedrarias. Sobrevivió y prosperó bajo su mando, casándose incluso con una protegida del gobernador. Un área donde la información de Andagoya debió ser crucial para Mártir es la demografía. Mártir lamenta la despoblación del istmo. Andagoya, como visitador, era el encargado de contar y repartir indios. Los datos numéricos que aparecen en las últimas décadas de Mártir sobre la reducción de los cacicazgos de Comagre y Pocorosa tienen una correlación directa con los censos que Andagoya gestionaba. Es plausible inferir una relación causal directa. Los números de Andagoya viajaron a España y se convirtieron en la prosa de lamento de Mártir. Uno de los aportes más ricos de Mártir de Anglería es su descripción de las costumbres indígenas. Dado que Mártir nunca vio un indio cueva en su entorno natural, toda su etnografía es derivada de los informes de Andagoya. Mártir se muestra fascinado por la rigidez de las leyes indígenas respecto al adulterio y el robo, cortar narices, ejecución. Contrasta este orden bárbaro con el caos moral de los cristianos. Andagoya, en su rol de juez y administrador, a menudo alababa el orden natural de los indígenas para facilitar su gobierno. La transmisión de esta admiración por la estructura social indígena, los cacicazgos hereditarios, la nobleza guerrera, de Andagoya a Mártir es evidente. Mártir adopta esta visión para criticar, por contraste, la anarquía de los conquistadores españoles, utilizando el dato etnográfico como arma retórica. El núcleo de la relevancia de Andagoya en la historia universal, y su punto de contacto más crítico con la obra de Mártir,
es la expedición de 1522 hacia el sur, que resultó en el descubrimiento de la provincia de Virú. En 1522 Andagoya es suficientemente rico, por lo que obtiene del gobernador Pedrarias la autorización para salir a descubrir. No olvidemos que tanto en Cartagena de Indias, como en Ciudad de Panamá, la motivación pasaba por encontrar la ciudad de Dabeibe y sus templos de oro. Las palabras del cacique Tumaco se repetían en sus oídos, y quiso conocer al Virú, donde había quedado referenciado por Balboa y Pizarro, en Puerto Piña. Acompañado de vascos, gitanos e indios cochamas, Andagoya recorre las costas del Virú, como visitador de indios, y llega al asentamiento Puerto Piñas, descubierto por Balboa en 1513 y recorrido por Pizarro en 1514, donde los caciques le confirman la existencia de gentes de tierras más al sur, que tienen como ciudad capital sagrada al Oso, Cuzco, y que llegaban a sus costas en grandes canoas, a intercambiar mercancía hecha en oro. De Puerto Piñas, toma rumbo al sur en una canoa, descubriendo el pueblo de los Petrés y el río Guapi, mientras sus otros barcos navegan apartados de la costa. Es cuando cuenta una historia: me anegué de manera que, si no fuera por el señor cacique que llevaba conmigo, que me tomó en brazos y me echó encima de la canoa, yo me ahogaba, accidente que lo dejó impedido, tullido, durante 3 años y que no le permitirá acompañar la conquista del Virú. El mismo Andagoya le cuenta al cronista Oviedo que este suceso tuvo lugar cerca de un río del Virú, seguramente la desembocadura del río Guapi, y que en el accidente, algunos soldados que van en la canoa se ahogaron. Andagoya reclama para sí el origen del nombre Perú, derivado del cacique Virú a quien él sometió y con quien se alió. Mártir de Anglería es uno de los primeros autores europeos en fijar este topónimo en la conciencia continental. Al escribir sobre las tierras de Virú o Pirú, Mártir está canonizando la nomenclatura impuesta por Andagoya. Sin la expedición de Andagoya, Mártir no habría tenido un nombre para asignar a esas tierras ricas del sur. El acto de nombrar es un acto de posesión, y Mártir, al usar el nombre reportado por Andagoya, valida la posesión española de la región antes incluso de que Pizarro la conquistara efectivamente. Un detalle crucial es la enfermedad de Andagoya. Tras caer al agua y enfermar, Andagoya regresó a Panamá y entregó la empresa a Pedrarias. Mártir, en sus escritos, menciona frecuentemente la fragilidad de la salud de los conquistadores y cómo las fiebres detenían grandes empresas. Aunque no dramatiza el accidente de Andagoya como un evento épico, Mártir registra el impasse que se produjo en Panamá tras los primeros descubrimientos del sur, un vacío de poder y liderazgo que explica por qué pasaron 2 años antes de que Pizarro tomara el relevo. Mártir atribuye estos retrasos a la discordia y la enfermedad, un reflejo exacto de la situación personal de Andagoya. No hay unanimidad de criterios sobre el viaje de Andagoya en 1522. Algunos autores sostienen que su recorrido fue geográficamente más corto, pero al no disponer de más datos de las poblaciones, ríos, caciques visitados, que los que él mismo reporta, con el tiempo y en otras expediciones, pudo llegar hasta más al sur de la Bahía de la Cruz, hoy Buenaventura. Encuentra esta historia en el libro 9 años de conquista y guerra. Próxima historia, la excursión de Pascual de Andagoya en 1540, según Álvaro Chávez Mendoza. Si te gusta nuestra historia, suscríbete a mi canal, aprenderemos juntos. Soy Jorge Robledo. El próximo 9 de agosto de 2040, Pereira cumplirá 500 años de fundada por mí.